Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este podcast de licenciatura en comunicación digital. Y en esta ocasión hablaremos del periodismo digital, esta nueva etapa del periodismo moderno que estamos viviendo actualmente. Con la aparición de los periódicos en línea, comenzó a hablarse del concepto de periodismo digital como una nueva forma de hacer periodismo. Sin embargo, si se hace una revisión de la denominada teoría periodística, se advierte que solo se trata del retorno a la génesis del periodismo, que habla de la investigación del periodista, tanto de investigar, escribir en forma clara y breve, contextualizar y manejar múltiples fuentes para presentar todas las caras de la moneda. Vamos a comentar brevemente acerca del periodismo digital. Sin lugar a dudas, la invención del Internet a finales del siglo pasado marcó definitivamente un hito en la historia de las telecomunicaciones en todo el mundo. La red revolucionó por completo la dinámica de los medios de información masiva al aparecer en el espectro nuevo de que en la práctica conjuga las ventajas de la televisión, la radio y la prensa tradicionales. Desde entonces comenzó a hablarse del periodismo digital, un concepto que más que novedoso y llamativo sirvió para alentar tanto a los dueños y directores de esos medios tradicionales como a los propios periodistas sobre las múltiples posibilidades informativas que ofrece Internet. Y si hablamos ya del periodismo, quizás lo más importante es que Internet llegó para terminar de configurar un nuevo periodo llamado periodismo moderno, ese que según la clasificación que hacen algunos autores, como José Luis Martínez Albertos, ha avanzado ya por 3 etapas: el periodismo ideológico, el periodismo informativo y el periodismo de explicación. Podría decirse que la red digital se convirtió en el medio por excelencia para el desarrollo de una cuarta etapa, la del periodismo global. Y en esa dirección, este ensayo va a intentar exponer algunas de las razones por las cuales el autor considera que, lejos de ser una nueva forma de hacer periodismo, el periodismo digital no es otra cosa que el retorno a la génesis del periodismo, a la práctica más integral y responsable de la que alguna vez Camus llamara la profesión más bella del mundo. Antes de hablar de periodismo o periodistas digitales, hay que precisar los conceptos. En primer lugar, es necesario advertir que no es lo mismo periodismo electrónico o digital que periodismo en línea o periodismo en red. Como sostiene Kim Hill, el verdadero periodismo digital rompe con la comunicación lineal y unidireccional. Eso quiere decir que es mucho más que trasladar contenidos de la prensa escrita hacia la red e implica múltiples voces, abundantes posibilidades de presentar la información, de contextualizarla y de complementarla. De esta forma, el concepto clave del periodismo en red es el hipertexto, es decir, el enlace que permite al lector navegar por diferentes rincones de la página e incluso por múltiples páginas. El hipertexto
se advierte como el elemento sustancial del periodismo en red, toda vez que a través de él el lector tiene la posibilidad de profundizar en el tema hasta donde él lo prefiera. El enlace hipertextual a terceras páginas permite ampliar, aclarar o relacionar cualquier información, bien mediante nuevos textos o mediante recursos infográficos tales como mapas, creaciones virtuales, audiovisuales, declaraciones, videos. En fin, y en definitiva, el hipertexto pone por primera vez en manos del lector y no del periodista la posibilidad de ampliar hasta donde desee la información, contextualización documental de cada información y al mismo tiempo le libera de leer pasajes documentales indeseados que ralentizan y oscurecen la lectura. De esta manera, el lector determina y construye su propia historia. Además, porque ya le es posible a él como público participar en la elaboración del texto que lee, lo que convierte la lectura de periódicos digitales en un proceso activo y creativo, en construcción colectiva. Algunos sistemas ofrecen la posibilidad de agregar notas personales vinculadas a puntos precisos del texto leído. Si bien no es posible habitualmente modificar el origen, sí es posible transformarlo en algo totalmente nuevo y eminentemente personal, o bien incluso en obra colectiva, ya que también es posible en las redes institucionales que varias personas adhieran sus comentarios a un mismo texto original y que la versión comentada esté al alcance de todos. ¿Será la era digital un nuevo periodismo? La intención de este ensayo es trascender un poco acerca de los conceptos. Si se mira en su fondo, es posible advertir que el periodismo digital no es una nueva forma de hacer periodismo, y por el contrario, se trata del retorno a la esencia del oficio, a la del periodista clásico, al nacimiento propio de la profesión. Lo que hizo la red fue hacer que los periodistas se vieran obligados a volver los ojos hacia las bases históricas del periodismo, la investigación, la claridad y la brevedad, la contextualización y el manejo de múltiples fuentes para presentar todas las caras de la moneda. En el segundo Congreso Nacional de Periodismo Digital en Huesca, el redactor del Heraldo de Aragón, Ramón J. Campo, advirtió que para la red se convierta en un verdadero soporte periodístico, es necesario recuperar el gusto, ir más allá por la tradición de la búsqueda de la verdad. Al analizar la afirmación se observa que el periodista habla de recuperar lo que está perdido y no de crear algo nuevo. Pues viene ahí la clave. El periodismo digital está obligando a los reporteros a recordar que su trabajo no se puede quedar en el simple registro. Se debe avanzar en la búsqueda constante de la verdad, o mejor, que las múltiples verdades pueden tener un hecho distinto. Quizás la velocidad con la que ocurren los hechos en el mundo de hoy ha obligado que se haga un periodismo de registro y que los reporteros se limiten a contar lo que sucede y a que dejen de lado la investigación y el análisis que exige la labor periodística, en virtud del cumplimiento de la función propia de los medios masivos de comunicación al orientar a la opinión pública. En Colombia, por ejemplo, la abundancia de informativos de la televisión en todos los horarios, combinada con la escasez de periodistas en cada canal, no permite la investigación profunda de los hechos ni el seguimiento exhaustivo de su desarrollo, como las mariposas,
Las noticias nacen y mueren en muy corto tiempo, como si no hubiese nada más que decir de ellas. Sucede que muchos periodistas se han dejado deslumbrar por las múltiples posibilidades que ofrece este nuevo medio de comunicación, por la maravilla que significa poder presentar a través de un solo canal todas las aristas de las noticias, por la generosidad multimedia del Internet. Tal vez por estas mismas razones, Martínez Albertos se vio obligado a recordar que los futuros periodistas deberán trabajar la noticia rigurosamente verificada, contextualizar los hechos dentro de un marco de referencias actuales, históricas y de proyección de futuro, y distinguir entre hechos y opiniones para no engañar, para ser honrados y honestos respecto al público receptor. La pregunta que surge es cuáles son esas características que son ajenas al periodismo habitual. En las universidades los maestros siempre insisten en la obligación de verificar rigurosamente la información, de contextualizar los hechos para posibilitar su mejor comprensión, de diferenciar los hechos de las opiniones, de que tienen que ser éticos. Tal vez se trata de una ola de fascismo de los periodistas o como sostiene Ramón Salaverria. Sucede que las formas de presentar las noticias y en particular los criterios de estructuración redaccional y puesta en página de los textos informativos van a mostrar un peligroso estancamiento. Y una vez más, en la historia del periodismo los avances técnicos no se ven acompañados por una evolución paralela en las rutinas profesionales. Entonces es posible concluir que la Internet ha cambiado la forma de hacer periodismo, ni las obligaciones y responsabilidades de los periodistas. Por el contrario, lo que han hecho es recordarlas y exigir su cabal cumplimiento, ya que existe un medio en el que además de ser necesarias no se permite bajo ninguna circunstancia el incumplimiento de las normas profesionales y deontológicas que conlleva este oficio. Por otro lado, si bien el periodismo digital rompe con la linealidad y permite la retroalimentación y la participación de los lectores, no estamos hablando de otra cosa que no sea comunicación, pues es bien sabido que para que el proceso se cumpla a cabalidad es necesaria la respuesta del perceptor y no puede existir periodismo sin comunicación. Donde hay una, no existe la otra. Además, se trata de una responsabilidad que les corresponde a los medios para ser considerados de comunicación y no simple información. Deben entregar la información completa y abrir los espacios necesarios para la respuesta de los lectores, televidentes, radioescuchas o incluso internautas. Como en cualquier ámbito del periodismo, la ética y la responsabilidad social obligan a consignar en cualquier noticia todos los elementos necesarios para su comprensión. Esto es, en diversos puntos de vista, un análisis ponderado y objetivo, así como contextualización y posibilidad de respuesta. Lo que pasa es que también en algunos ámbitos, apenas hace pocos años, los medios de comunicación que comprendieron que su función es mucho más que enviar datos para que la comunicación los consumiera sin masticarlos, sin digerirlos. En las últimas 2 décadas esos medios lo comprendieron y así comenzaron a abrir espacios para que por lo menos la gente tuviese la oportunidad de manifestarse. Así no permitiera por completo el disenso
transparente. La interactividad es algo que venían buscando ya los medios masivos tradicionales, que entendían la necesidad de trascender desde la mera información hacia la real comunicación. Los periódicos digitales o las versiones digitales de los diarios les permitieron a los impresos competir con otros medios que los aventajaban. Por ejemplo, en la actualidad, además, las páginas de los diarios en la red son actualizadas de manera permanente. Y ante lo frías que son las entrevistas en el papel, pueden incluir el audio y hasta el video de ellas, lo que les posibilita competir con la televisión o la radio en condiciones similares. Como observamos, se trata de algunos argumentos que muestran que no existe en realidad un nuevo periodismo. Se trata solo de la aparición de un medio moderno en el que convergen los demás, pero que exige la aplicación de todas las normas para poder hacer a través de él un periodismo de verdad. Razón le asiste a la subdirectora de elmundo.es, Victoria Prego, cuando afirma que no existen grandes diferencias en el periodismo de radio, de gráfica, de televisión y el electrónico, solamente cambia el lenguaje. Hay algunos que consideran que Internet exige una nueva forma de hacer periodismo y sostiene que quizás el mayor cambio se podría encontrar en el uso del viejo pero efectivo formato de pirámide invertida. Aseguran que trasladar sin más una estructura cerrada como la pirámide invertida al periódico digital supone prescindir del nuevo recurso periodístico clave, el hipertexto. No obstante, muchos otros consideran que, por el contrario, el viejo recurso inventado por el fundador de la Associated Press y replicado en la mayoría de las universidades del mundo que ofrecen algún programa de periodismo es la mejor manera de escribir en la red. Apoyado en la investigación de Poynter sobre la lectura en la red, Guillermo Franco del diario El Tiempo, él nos afirma que los párrafos de cualquier nota deben ser tan elocuentes en el momento en que capturen la atención de un usuario y le digan sí, es algo digno de ser leído. Y es que el verdadero periodista digital se ve obligado a evaluar y seleccionar todos y cada uno de los elementos que acompañarán la información y que le aportarán el valor agregado a la noticia. Entre otras palabras, necesita agudizar su función de editor, porque en la red, a la hora de redactar la noticia, el periodista debe ser mucho más consciente de los elementos informativos que la conforman. Debe discernir mejor entre la información de última hora y la información documental contextualizadora. Debe diferenciar entre la explicación de datos, la descripción de lugares y el relato de acontecimiento. Esto debe de identificar con qué soporte textual, gráfico o sonoro se informa mejor sobre cada uno de los aspectos de la noticia. En definitiva, la organización hipertextual de la información obliga al periodista a realizar un mayor esfuerzo de selección y jerarquía de los elementos de la información.